La siguiente capa, que sería la capa más amplia, la más ancha que ustedes pueden encontrar aquí, digamos, en la parte gráfica, se llama la dermis. ¿Qué tiene de particular esa segunda capa de la piel? Que está constituido a base de tejido conectivo. ¿Y qué tiene que ver que sea tejido conectivo? Porque el tejido conectivo, a diferencia del epitelial que estábamos viendo, sí es un tejido que se regenera. Sí tiene el potencial de regenerar sus células o de recuperar sus células en ese caso. Como es el de mayor densidad que vamos a encontrar, pues él va a tener como la función más importante, que es generar protección. Y se acuerdan que estábamos viendo una de las funciones de la piel, pues una de las funciones que es barrera, protección de agresiones que podamos tener a nivel externo. Pero adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar en esta amplia zona? Es donde vamos a encontrar la mayor red de vasos sanguíneos y linfáticos. O sea que si nosotros vamos a hacer una acción que quiera hacer efecto sobre la red capilar, pues obviamente tengo que buscar que la presión no llegue solamente a la epidermis, sino que haga profundidad hasta la dermis, porque ahí es donde voy a tener la red de vasos sanguíneos y linfáticos concretamente. ¿Y qué es lo otro en particular que vamos a encontrar en esta segunda capa? Que ahí es donde está la mayoría de receptores que les estaba nombrando. Receptores de dolor, de temperatura, de cambios químicos. Entonces la mayoría de sus componentes están ubicados ¿en dónde? En esa segunda capa, ¿sí? Por eso cuando ustedes ven casos o situaciones, por ejemplo, de quemaduras, porque a las quemaduras las clasifican en niveles o en grados, porque eso depende del nivel de afectación o compromiso de las profundidades de la piel. Entonces, cuando yo tengo una quemadura grado 1, pues sería la más leve, grado 2, medianamente compleja, y grado 3 es casi como que perdí la piel y llegué a planos profundos, a otros tejidos, ¿cierto? Y por eso uno de los efectos fisiológicos de una quemadura, generalmente, ¿qué hace el cuerpo como el efecto reflejo? ¿Qué pasa después de que yo me quemo en una quemadura de segundo grado? ¿Qué se genera? Ampollas, o que técnicamente llaman las flictenas. ¿Por qué se da? Para evitar pérdida de líquido. O sea que si ustedes ven, por ejemplo, una quemadura que tenga presencia de flictenas o de ampollas, eso automáticamente ya me dice de que eso es una quemadura de segundo grado. Y posiblemente va a doler muchísimo, porque ha afectado ¿qué? La segunda capa de la piel. ¿Y por qué va a doler muchísimo? Porque ahí están los receptores de dolor. Y los otros que eran receptores para otras cosas, pues también van y apoyan al de dolor. Por eso las manifestaciones de dolor son altísimas, ¿cierto? Porque en una quemadura grado 3 casi la perceptibilidad o la sensibilidad cambia, porque la piel ya no está, no existe. Hablar de una quemadura grado 3 es porque ya tengo exposición de músculo o hueso. Eso es una quemadura grado 3. O sea que el dolor que sea reflejo es el dolor del tejido profundo, no de la piel, porque la piel desapareció en la quemadura. Entonces, eso es un ejemplo para identificar cómo la graduación, por ejemplo, de una quemadura me está haciendo la representación de las características de los niveles de la piel, ¿cierto? ¿Y cuál es el último nivel de la piel? Normalmente lo denominamos como la hipodermis. Hipo, todo lo que diga hipo quiere decir abajo de. Y básicamente, ¿de qué va a estar constituido prioritariamente? De tejido adiposo, que en el caso particular algunos le llaman a ese tejido adiposo tejido celular subcutáneo, ¿sí? O grasa superficial, que sería, digamos, la más periférica que tendríamos en ese caso. ¿Cuál es la importancia que tiene la hipodermis, o cuál es el papel que tiene la hipodermis? Como está constituida principalmente de tejido adiposo, pues su tarea esencial es ser aislante térmico, ¿cierto? Y aparte de ser aislante térmico, hagan de cuenta que es como un colchón que adicionalmente ayuda a la contención y protección de agresión. Entonces ese es el papel. Por eso la grasa no tengo que buscar eliminarla totalmente, porque es
fundamental, es esencial. Y uno también lo ve a nivel, por ejemplo, deportivo. Los porcentajes de grasa de los deportistas no son los mismos de acuerdo a la disciplina, cambian de acuerdo a las modalidades y las disciplinas. Pero la idea es que siempre exista un porcentaje de grasa, o sea, estar sin porcentaje de grasa también no es saludable, no es benéfico. Pero pues normalmente reconocemos sus problemáticas cuando tenemos exceso, ¿cierto? Cuando tenemos ese nivel de densidad de hipodermis muy denso, muy grueso. Y ahí es donde pues no solamente pues está aumentando, digamos, su papel o su protección, sino que ya podría generar otro tipo de alteraciones fisiológicas, ¿cierto? Entonces la idea es buscar un punto medio, ¿sí? Entonces cuando la gente le diga es que quiero eliminar todo, pues no sería lo adecuado, porque se necesita, o sea, es esencial, es fundamental dentro de ella. ¿Listo? Y ahí pues retomo una cosa de lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que decíamos que los estímulos los percibían unos receptores? Y esos receptores pues ya vimos que están ubicados principalmente a nivel de la capa media de la piel. La mayoría de receptores que vamos a encontrar en la capa media de la piel, que sirven para percibir estos estímulos, tacto, presión, vibración y estiramiento, todas esas funciones que tenemos de esos receptores los podemos agrupar en un tipo de receptores que se llaman mecanorreceptores, ¿cierto? Tenemos otro grupo de receptores que sirven para identificar cambios de temperatura, y los que ya trabajan en el nivel digamos práctico del masaje normalmente utilizan diferentes elementos que pueden ser favorecedores o utilización de temperaturas o de calor o frío, ¿cierto? Y las respuestas van a ser completamente distintas. Esos receptores estarían agrupados en lo que llamamos los termorreceptores, o sea que tienen esa habilidad de percibir esos cambios de temperatura. Pero adicionalmente les decía que tenemos otros receptores que son los que permiten percibir estímulos de dolor, cualquier tipo de dolor. Y a ese grupo de receptores es los que llamamos los nociceptores, ¿cierto? Entonces ese sería el nombre, digamos, técnico que tendrían esos receptores. Y todos estos que les estoy nombrando, pues todos los receptores los tenemos en la piel. Por eso, cuando yo hago una técnica de masaje, yo podría hacer técnica de vibración o técnica de presión y yo voy a generar efectos, pues distintos, efectos diferentes. Aquí encontramos pues los diferentes, digamos, receptores, y si ustedes ven como que el común denominador de esos receptores, pues básicamente ¿en dónde están? En la capa media de la piel o en la dermis, ¿cierto? Y pues ahí están, digamos, como los nombres técnicos, que no me voy a detener en eso, pero básicamente son receptores que ayudan a percibir todas las sensaciones que ya vimos, ¿sí? O que ya identificamos. Otro de los elementos particulares que estábamos identificando o hablando era de que esos receptores podían tener, digamos, dos posibles vías de respuesta, ¿cierto? Yo percibo a ese receptor, el estímulo, y el estímulo decíamos que podíamos tener dos niveles de interacción. Uno en la médula, ¿cierto? En la médula espinal, hago la interacción, hago la sinapsis y automáticamente genero una respuesta, ¿cierto? Pero también veíamos que había una parte de esos estímulos que hasta dónde iban, hasta la corteza, ¿cierto? Iban hasta planos superiores. Y aquí es bien importante este punto que les quiero mostrar, y es que las sensaciones en la corteza la gente las identifica así. ¿Y eso qué quiere decir? Que como nos vemos nosotros coloquialmente, no es como el cuerpo normalmente nos percibe. Y si ustedes van y miran, ¿qué tiene de particular esta representación del homúnculo? Que me está mostrando unas horas magnificadas, y digo áreas magnificadas como que ven magnificado. La boca, la lengua,
las manos y de las manos el pulgar, que normalmente a lo que vemos ópticamente, cierto que no corresponde a la proporción como nos vemos ópticamente. Normalmente, ¿qué es más amplio? El tronco, las extremidades, ¿cierto? Inferiores o superiores. La mano es más pequeña, el pulgar es más pequeño, los labios son más pequeños. Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Que en la representación de la sensación, las áreas magnificadas quieren decir que son las que tienen mayor niveles de receptores. O sea, el nivel de estimulación que pueden percibir en esas áreas son mayores, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que si yo voy a hacer, por ejemplo, un masaje del área de espalda, que es un área para nosotros amplia de trabajo, ¿cierto? ¿Qué está pasando? La espalda en representación a otras áreas del cuerpo no tiene la misma representación, o sea que posiblemente tengo que hacer un trabajo que dure más tiempo para buscar estimular los receptores o que haga estímulos a mayor nivel de profundidad. Porque en la espalda los receptores, hagan de cuenta que están más como atomizados, digamos más separados. No hay tanta sensibilidad como si podríamos tener en las manos, en el pulgar y en la parte facial. Por eso cuando yo hago un masaje, por ejemplo, a nivel facial, pues no puedo hacer a la misma presión y con las mismas técnicas que hago en otras áreas del cuerpo. Pero eso se relaciona con esto. Esa representación, y eso es bien importante que ustedes, digamos, lo identifican y lo reconozcan. Y básicamente es porque pasa esto. Entonces, a nivel cortical, miren la representación como está. Y si ustedes van y miran, acá tengo la representación de las estructuras de ingreso bucal, lo que sería la parte facial. Mire todo el área cortical que tiene, o toda la representación que tiene a nivel cerebral, la mano, el pulgar, mire el espacio que tiene miembro superior, tronco, miembro inferior, pie. Entonces ahí eso es lo que nos permite entender que si yo hago estimulaciones en las diferentes áreas del cuerpo, la percepción va a ser distinta. Posiblemente en unas áreas tengo que hacer mayor número de estímulos para que la percepción se dé o se logre. Y de la misma manera encuentran esa misma representación al otro lado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo estimulo una zona, generalmente puedo tener una respuesta motora. Y la respuesta motora tiene que ver cuántas neuronas le están llegando a esos músculos para que yo haga una acción. Por eso los que trabajan en el condicionamiento físico, ¿por qué es tan difícil trabajar el abdomen? Miren la representación que tiene cerebral el área abdominal. Por eso el trabajo a nivel abdominal tiene que ser mucho más, digamos, constante, intenso, porque obviamente la respuesta de la estimulación que hay sobre los músculos, pues no es la misma, distinta a otras áreas del cuerpo. Eso es lo que nos permite explicar por qué tengo que enfatizar más en unas zonas que en otras. Y esta es una explicación de tipo fisiológico, anatómico. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay claridad o hay alguna duda? Bien. Me voy a otro plano. Voy ampliando en profundidad. Perdón. Y debajo de la piel vamos a encontrar un tejido que posiblemente muchos ya hayan escuchado, que se llama la fascia. Y hay técnicas de manipulación facial o de tejido facial, ¿cierto? Pero pues si hoy alguien pregunta, ¿y dónde queda la fascia? Pues no sé que queda en algún lugar del cuerpo, pero está. Entonces la fascia, ¿dónde está? Inmediatamente debajo de la piel, ya vimos, digamos, sus capas. Y obviamente de la fascia vamos a encontrar casi como 3 tipos de fascia en sus niveles de profundidad. Hay una fascia superficial, que sería efectivamente la que decimos que está debajo de la piel, ¿cierto? Exacto. Hay otra que
está en un plano más profundo que se llama la fascia profunda, ¿cierto? Que es la que estaría, digamos, ya más en los tejidos o en cercanía de los tejidos, cápsulas, tendones, ligamentos, ¿cierto? Haciendo esa cobertura. Y hay una fascia serosa. Y esa fascia serosa, pues obviamente son de tejidos de mayor nivel de profundidad. ¿Por qué hago alusión o traigo a colación la fascia? Porque en los mecanismos o en las metodologías de intervención del masaje, pues normalmente dependiendo de la fuerza que yo ejerza con el masaje, pues la profundidad va a cambiar. ¿Y cuál es la determinación en ese caso o la importancia que tiene la fascia? Y se le ha recalcado, digamos, una muy importante, y es que es un tejido de recubrimiento que va a contener o a proteger toda la musculatura que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta que es como un gran adhesivo que permite que cuando el músculo se contraiga no pierda su forma, ¿cierto? Porque normalmente ustedes saben que cuando el músculo se contrae y hace una contracción de tipo concéntrico de acortamiento, ¿qué pasa? Se acerca y tiende a protuirse, ¿cierto? Tendería a protuirse. ¿Quién ayuda a que los músculos cuando se contraigan así no se protuyan? La fascia. Por eso es un tejido medianamente resistente, medianamente fuerte y ayuda a contener esa fuerza que está ejerciendo el músculo en el plano profundo. Pero adicionalmente, ¿qué tiene esa fascia? Como es un tejido continuo a lo largo de todo el cuerpo, o sea, si uno quisiera uno podría quitarle toda la fascia a la persona, es como si fuera que le quitara un traje, ¿cierto? Así como el traje de los superhéroes, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja que tiene esa fascia como tejido continuo? Que cuando yo propago una fuerza contráctil, la fascia también me ayuda a esa generación o propagación de esa energía contráctil. Por eso cuando hablamos de contracciones, a veces no hablamos de la contracción de un músculo, sino de grupos musculares, ¿sí? De cadenas musculares, o sea que yo hago efecto sobre un músculo, pero eso tiene una incidencia en una secuencia de otros músculos. Entonces es una teoría bien interesante, porque no es cuando trabajo yo un músculo solito, sino como yo lo trabajo en cadena. Por eso las últimas técnicas de acondicionamiento físico son más funcionales. Se han visto, ¿no? Ya no es solamente un músculo, sino trabajemos muchos. Y están utilizando el principio de ¿qué? De hacer acción sobre la fascia, que es un tejido de característica conectiva, fibroso, que protege los tejidos más profundos, pero ayuda a propagar la energía contráctil de los músculos. Por eso es supremamente importante. Y entonces si uno viera la estructura de un cuerpo, entonces ¿qué voy a encontrar? Todas esas membranas que recubren los músculos, que estaríamos nosotros visibilizando, pues esas membranas básicamente ¿qué son? Son fascias, son tejidos de continuidad, y esos tejidos de continuidad pues obviamente se ven representados dentro de esa misma característica. Por eso les decía que cuando uno trabaja la estructura de las fascias y trabaja la continuidad, pues obviamente se ven representados dentro de esa misma característica. Por eso les decía que cuando uno trabaja la estructura de las fascias y trabaja los músculos en cadenas musculares, ¿cierto? No como músculos independientes, es algo parecido como cuando uno trabaja el arquetipo del traje de los superhéroes. Ayuda a que la generación de esa fuerza pues obviamente se pueda disipar. Entonces hago claridad de ese tejido, ¿por qué? Porque es supremamente importante y es un tejido que ustedes influencian en las estructuras. Entonces cuando ustedes hacen un tejido o un masaje a profundidad tratando de influenciar al músculo, pues implícitamente o previamente ¿a quién están influenciando? A la fascia, ¿cierto? Como estructura o como tejido, digamos, de contención en ese caso. Debajo de esa fascia, ¿qué tejido vamos a encontrar? Y hasta allá también podemos hacer técnicas de masaje. Vamos a encontrar el tejido muscular. Y el tejido muscular, ¿qué tiene de particulado de propio? Que dentro de las fibras musculares
musculares o los paquetes musculares o los grupos musculares, siempre vamos a tener unos músculos que son superficiales, pero también vamos a encontrar otros músculos que son de característica profunda. ¿Qué quiere decir de característica profunda? Que si yo quiero hacer efecto sobre ese músculo, pues obviamente el efecto de presión tiene que ser mayor, ¿cierto? Por eso yo tengo que saber qué músculos o grupos musculares voy a influenciar para saber qué tipo de presión, fuerza o técnica podría estar implementando según esa condición o esa situación. Entonces, ¿qué tiene en particular el tejido muscular? Es un tejido conectivo, o clasificado o categorizado como un tejido conectivo, y cuando hablo de un tejido conectivo es un tejido que es altamente vascularizado y altamente inervado. O sea, tiene esas dos propiedades. Y como tejido conectivo tiene alta capacidad de regeneración, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera una lesión muscular, pues es un tejido que tiene la propiedad de poder regenerarse con mayor capacidad. Pero ¿qué tiene el tejido muscular de propio o que le da la individualidad? Que es un tejido que específicamente tiene una capacidad contráctil. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un tejido que tiene la capacidad de generar contracción muscular. Y sin entrar a detalles de contracción muscular, pues obviamente esa contracción muscular era lo que veíamos ahora, o me permite mantener una postura, ¿cierto? Entonces hablamos de los músculos tónicos que permiten que yo tenga o adopte una buena postura, como esas dos agrupaciones. Y obviamente cuando el músculo funciona, pues ¿qué me puede propiciar? Generación de fuerza y me puede propiciar movimiento, acciones, controles de movimiento. Entonces es bien importante tener en cuenta. ¿Y por qué hago trascendencia con el tema del músculo? Porque les decía, puedo hacer una técnica que llegue hasta ese nivel de profundidad, o hay unas técnicas de masaje que incorporan movimientos para facilitar efectos sobre el tejido. Entonces ahí es donde yo tengo que entender, digamos, como esa categoría o esa denominación. ¿Qué me interesa o a qué quiero recalcar un poco con el tema de los músculos sin entrar en tanto detalle? Y es que los músculos, yo tengo que, si voy a hacer una técnica de masaje, conocer su morfología. ¿Y qué quiere decir su morfología? Sabemos que los músculos están constituidos de fibras musculares, ¿cierto? Y esas fibras musculares tienen una disposición. Cuando hablo de una disposición, tienen una orientación, ¿cierto? Entonces la orientación quiere decir que hay unos músculos que tienen fibras verticales o de orientación vertical, hay unos músculos que sus fibras o su disposición es horizontal, hay músculos que su disposición es oblicua, hay unos músculos que hacen elementos circulares. Bueno, tenemos diferentes formas o disposiciones. Entonces, si yo quiero hacer un efecto o una acción de masaje que incida sobre la musculatura, pues yo tengo que saber mínimamente hacia dónde se orientan las fibras. Porque si yo sé hacia dónde se orientan las fibras, pues en ese sentido es que yo tengo que hacer la técnica de masaje. Yo no puedo hacerla en sentido contrario, porque estaría, digamos, saliéndome de la característica fisiológica y posiblemente podría estar, en vez de generar un beneficio, generar una alteración para ello, ¿vale? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué es lo otro esencial en la característica de los músculos? Los músculos se interconectan con otras estructuras. ¿Y cuáles son las otras estructuras que se interconectan? Con los huesos, pero lo hago por intermedio de algunos tejidos intermedios. ¿Y esos tejidos intermedios quiénes son? Los tendones, que son los conectores a los huesos, o lo hago directamente sobre cartílagos. Entonces, yo tengo que saber en qué parte del tejido dejó de ser músculo y en qué parte del tejido se volvió tendón. Porque la manipulación puede ser diferente, es distinta. Por eso quien vaya a desarrollar técnica de masaje, pues uno de los elementos fundamentales, esenciales de aprendizaje que tienen que seguir manejando, desarrollando básicamente, ¿qué es? El conocimiento de la musculatura.
Y no solamente lo que les digo, en sus formas, en su tamaño, en su distribución de fibras, sino en la localización, ubicación. No que me digan voy a hacer un masaje de cuádriceps y no sé dónde está o en qué parte está, ¿cierto? Porque es un elemento esencial dentro del proceso de aprendizaje, ¿vale? Si yo quisiera hacer un efecto de relajación sobre el músculo, yo podría posiblemente, por ejemplo, hacer efecto de dígito-presión sobre el tendón, y en ese efecto de dígito-presión lo que estoy es aminorando la estimulación contráctil y el músculo se relaja. No necesariamente tendría que hacer estimulación sobre él. Y lo otro asociado con el tema del músculo es ¿por qué? Porque les decía que dentro de las técnicas hay unas técnicas que utilizan masaje más movilización articular y cambios en la longitud del músculo. Entonces yo tengo que saber ese músculo qué acciones ejecuta, qué movimientos desarrolla, para que así mismo yo haga los movimientos, digamos, anatómicamente adecuados o acertados que debo hacer. ¿Por qué se presentan las lesiones normalmente? Porque yo propicio en los tejidos o en las estructuras acciones que no les corresponden. Entonces, si un músculo se lesiona, normalmente se lesiona es porque normalmente está generando una acción contráctil fuera de la capacidad o la orientación de las fibras que yo estoy haciendo. O si yo quiero una mayor efectividad del músculo, pues la tengo que hacer en la orientación que estoy desarrollando del músculo para que obviamente sea mucho mejor esa determinación. Y la otra estructura que vamos a encontrar en un plano que podría ser un poco más profundo, aunque nos vamos a dar cuenta que en algunas áreas del cuerpo no pasa así, pues van a ser las estructuras óseas o los huesos. ¿Y qué tiene que ver el hueso en este proceso o en esa interacción del masaje? Ya veíamos que el hueso normalmente es donde yo voy a hacer la fijación de los tejidos blandos. Es un punto donde los tejidos blandos, como los tendones y los músculos, pues obviamente van a tener, digamos, su punto de conexión. Pero adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar? Que esas estructuras óseas que tenemos dentro del cuerpo, pues obviamente tienen una armonización con otras estructuras para algo que ahora se los voy a nombrar, y es constituir o formar articulaciones. Y esas articulaciones, pues obviamente la mayoría que tenemos en el cuerpo, pues obviamente suscitan o desarrollan movimiento o acción de desplazamiento, ¿cierto? Entonces es bien importante tener en cuenta esas características. ¿Por qué hablo de los huesos? Porque cuando yo estoy haciendo una técnica de masaje voy a encontrar posiblemente algunos topes óseos en el desarrollo de la técnica del masaje. Y esos topes óseos yo tengo que saber de qué manera los voy a trabajar. Ejemplo, si yo estoy haciendo una acción sobre la parte dorsal o sin la espalda, ¿qué vamos a encontrar? Que si yo hago la palpación de esa zona dorsal o de la espalda, voy a encontrar unos realces óseos visibles. ¿Y cuáles son esos realces óseos visibles? Todas las apófisis espinosas que encontramos a nivel de la columna. Y entonces viene la pregunta, ¿tengo que hacer presión sobre ellas? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo tengo que hacer la manipulación si tengo una estructura ósea intermedia en los tejidos que estoy trabajando? Entonces eso yo tengo que tener en cuenta, porque normalmente el cuerpo tiene unos realces significativos, visibles, mucho más evidentes que otras estructuras del cuerpo, y eso es importante reconocerlos o identificarlos desde esa perspectiva. ¿Cuál es el papel que normalmente le ejercen o la tarea que le ejercen al tejido óseo? Que es un tejido de soporte, que es un tejido de sostén, que es un tejido de protección, y que obviamente sirve de palanca o de palanca de movimiento para las acciones o las contracciones musculares. ¿Por qué también es importante reconocer la estructura ósea? Porque todos los huesos tienen formas distintas. Y si por ejemplo yo voy a hacer una acción sobre la rodilla, yo no puedo dejar de lado, por ejemplo, una estructura que tenemos latente o muy superficial en la rodilla, como es la rótula. ¿La tengo o no la tengo en cuenta dentro del proceso del masaje? Por eso las manipulaciones, digamos, cambian. Las direcciones de los movimientos cambian. Por eso yo tengo que conocer esas formas, digamos, particulares que se estarían haciendo. No porque vaya a ser un efecto directo sobre el tejido, sino porque va a incidir en los desplazamientos y en la manipulación y en la movilización que yo voy a hacer, que es completamente diferente. ¿Listo? Entonces eso es bien importante. Y las otras estructuras
que les decía que tienen que ver, digamos, con esa interacción de los huesos, pues obviamente son las articulaciones. Y en el cuerpo tenemos muchísimas articulaciones. ¿A qué le llamamos una articulación? A la relación de dos o más huesos desde un concepto, digamos, elemental. Eso sería una articulación. Pero obviamente dentro de la tipología de las articulaciones vamos a encontrar que tenemos muchos tipos de articulaciones. Hablemos de dos cosas básicas. Vamos a encontrar articulaciones inmóviles o no móviles, ¿cierto? Porque no todas las articulaciones tienen movilidad, y vamos a encontrar articulaciones con movimiento, algunos con menor u otras con mayor grado de libertad de movimiento. ¿Qué sería una articulación no móvil? Una articulación no móvil son las que tenemos, digamos, en las estructuras de los huesos craneales. Esa unión de esos huesos que tenemos en el cráneo forman articulaciones, pero ¿qué tiene de particular? Son articulaciones fibrosas que no tienen capacidad de movimiento. O sea que su papel, ¿cuál es? Proteger. ¿Y qué va a proteger? Pues una estructura muy esencial que tenemos, como es la parte encefálica o el cerebro, ¿cierto? Pero también dentro del cuerpo tenemos articulaciones con cierto grado de movilidad, unas con poco y otras con mucho. Un ejemplo de una articulación que tiene una poca capacidad de movimiento, o lo que llamamos nosotros un solo grado de libertad. Por ejemplo, yo puedo hablar de la acción del húmero con la relación del cúbito, o la articulación húmero-cubital, o que la gente cotidianamente la llama el codo. Es una articulación que tiene un solo grado de libertad. ¿Y un solo grado de libertad qué quiere decir? Que solamente puede hacer flexión y extensión. Si yo le hago otro movimiento distinto, pues ¿eso qué me va a suscitar? Una lesión, ¿cierto? Porque estoy haciendo una acción no adecuada, no está dentro de la anatomía natural de la articulación. Entonces, cuando uno quiere por lo menos aminorar tendencias de lesiones, pues yo tengo que conocer cada articulación, qué capacidad de movimiento tiene, ¿sí? Alguien diría, pero esta acción que hacemos, que se llama pronosupinación, esa acción viene desde la parte baja de la articulación, pero no es del húmero con el cúbito, sino la relación del radio y el cúbito para hacer esta acción, ¿cierto? Entonces, cuando yo identifico las articulaciones y conozco los grados de libertad de cada articulación, pues obviamente voy a saber qué tipo de movimientos se pueden o no se pueden hacer con respecto a ellos. Pero ¿qué es otro elemento adicional? Que dentro de la complejidad de las articulaciones, pues hay unas articulaciones que tienen otros tejidos anexos, o que ayudan o facilitan esa conexión. ¿Y cuáles son esos otros tejidos anexos? Los cartílagos, que normalmente solamente los van a ver en las zonas de superficie, o digamos donde haría la relación articular. Vamos a encontrar cápsulas articulares, vamos a encontrar ligamentos, que son los que ayudan a estabilizar o a dar control del movimiento que estamos haciendo. Entonces, a veces ustedes pueden encontrar algunas técnicas donde hacen efectos sobre esos tejidos, sobre los ligamentos, sobre la cápsula, ¿cierto? Y normalmente cuando ustedes van y miran, muchas de las articulaciones que tenemos en el cuerpo generalmente tienen poco o están poco rodeadas de músculo, y lo que van a encontrar son más estructuras óseas y estructuras de sostén. Entonces ahí es donde yo tengo que saber qué tipo de manipulación sería como la adecuada o la acertada para hacer o para desarrollar en ese caso. ¿Cuál es el papel de las articulaciones? Como lo estamos diciendo, básicamente en algunos casos van a servir o de protección, o en otros casos lo que van a servir van a ser para palancas de movimiento o generación de movimiento. Entonces, si ya miramos varios de estos elementos anatómicos, que tratamos de hacerlo desde un elemento superficial hasta un elemento profundo, pues empiezo yo a tener razones para saber o identificar que conocer la anatomía y la fisiología del cuerpo pues es completamente esencial. Si yo quiero ser mucho más asertivo y mucho más preciso con una técnica como es una técnica de masaje de manera concreta. ¿Eso qué me va a permitir? Pues saber qué tipo de contactos, qué tipo de apoyos, qué tipo de
tengo que hacer, qué tipo de movimientos, cuál es el desplazamiento o la orientación que debo ejercer en la acción o el movimiento, porque lo estoy fundamentando desde la esencia anatómica y fisiológica. Entonces eso es bien importante. ¿Cuál es la otra razón que vamos a identificar? Que dentro del cuerpo, y ahorita vamos un poco a utilizar el modelo anatómico, vamos a mirar que vamos a tener otras estructuras que van a estar a exposición y que obviamente pueden ser influenciadas en planos más profundos con el masaje. Y eso es lo que pasaría en el caso particular con el área abdominal. Porque el área abdominal, a diferencia de la torácica, ¿qué va a pasar? Que la torácica está protegida de una reja costal o de las costillas, el esternón, y hacen que los órganos que estén dentro de ella, digamos, estén protegidos y tengan poco acceso a ellos. Mientras que el área abdominal, ¿qué va a pasar? Que si yo hago una acción de masaje sobre el área abdominal, no solamente voy a afectar la piel, las fascias, los músculos, sino que podrá ejercer influencia sobre órganos vitales, ¿cierto? Órganos que tienen que ver con ello. Entonces, el reconocer si hay estructuras que me impiden hacer el desplazamiento, la movilización, que eso viene de la esencia anatómica, pues obviamente eso nos va a permitir esa característica. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar un poquito el modelo para tratar de hacer algunas claridades conceptuales relacionadas con ello, para que así podamos, digamos, cerrar esta primera, digamos, espacio preliminar de lo que es la parte anatómica y fisiológica del masaje. Y pues, si hay preguntas o alguna duda, pues también ahí abrimos el espacio para que las desarrollen. Anatómico que tenemos acá para tratar de hacer una representación de varios de los tejidos que estábamos hablando ahora, pero de manera prioritaria. Este modelo hace un énfasis para lo que son las estructuras de corte más muscular, o sea que aquí estaríamos hablando de que habríamos suprimido ya lo que sería el tejido más periférico que tenemos, que en ese caso sería la piel, y habríamos suprimido, digamos, esa primera cobertura que hablábamos, que sería la fascia superficial, que es la que nos hace, digamos, como esa contención. Aquí que podemos reconocer o identificar de manera mucho más clara. Veríamos la parte de la musculatura, veríamos algunas estructuras óseas que son de característica superficial, o sea que yo puedo palpar de manera muy clara, y veríamos algunas articulaciones que encontramos obviamente en el cuerpo, ¿cierto? Entonces miraríamos un poco como esos tejidos un poco más profundos. ¿Qué quiero aquí aprovechar, por ejemplo, con este modelo? Normalmente, en el caso de los músculos, les decía yo que era muy determinante o muy importante que ustedes reconozcan cómo es la forma de los músculos, ¿cierto? Y obviamente cada músculo tiene una forma diferencial. Ejemplo, si yo voy y miro este músculo que ustedes ven acá, que es de característica muy superficial, que se llama el deltoides, ¿qué tiene de particular? Tiene un origen muy amplio, digamos, un área de origen muy amplio, pero tiene una inserción muy pequeña. Eso hace que la forma que adopta el músculo pues sea una forma de V, ¿cierto? Que en el desarrollo muscular pues ¿qué vamos a encontrar? Que obviamente lo que va a hacer ese músculo en su característica es tener fibras en diferentes disposición de orientación, y eso lo podemos identificar porque parto de una zona amplia y termino en un punto mucho más reducido. Quiere decir que a este mismo músculo yo le puedo reconocer tres grupos de fibras: unas fibras anteriores, unas fibras medias y unas fibras posteriores. Quiere decir que así sea del mismo músculo, trabajar sobre este músculo me implicaría manipulaciones distintas, porque si yo hago una manipulación en la orientación de la fibra, querría decir que si yo trabajo las fibras anteriores, la disposición sería casi de característica ¿qué? Oblicua, ¿cierto? Mientras que si yo voy y miro las fibras medias, ¿qué voy a encontrar de particular? ¿Cómo sería la disposición de las fibras?
verticales, ¿cierto? Y si yo voy y miro las fibras posteriores, ¿qué característica va a tener? Va a ser también oblicuo. Entonces, cuando ustedes van y miran el detalle de una manipulación, pues ¿qué vamos a encontrar? Que si yo voy a hacer acción sobre esta estructura, pues obviamente los desplazamientos que yo vaya haciendo, pues tendrían que ver casi que la forma que tendría en ese caso la musculatura. Y así yo estaría garantizando que estoy haciendo contención o haciendo efecto sobre toda la estructura muscular, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Otra característica que a veces uno no lo contempla o a veces lo asume, pero o en la práctica se vuelve tan regular que a veces lo olvidamos. Y es que dependiendo de las estructuras que yo quiera trabajar, pues obviamente la postura de la persona tendrá que ser distinta, ¿cierto? Si yo voy a hacer un abordaje anterior o ventral, pues no voy a poner la persona boca abajo, ¿cierto? Porque no me queda acceso al área que quiero trabajar. No la voy a poner posiblemente de medio lado porque me va a quedar mucho más difícil la manipulación. O sea que la postura más adecuada que yo tendría que ubicarla, ¿qué sería? En posición boca arriba o en posición supina, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a facilitar? Exposición del área, visibilidad del área y me va a facilitar la manipulación de lo que yo estoy trabajando. Entonces, eso que aparentemente podría ser algo, digamos, obvio, a veces la gente no lo contempla y es saber, dependiendo del área o la zona que yo vaya a trabajar, de la misma manera yo tengo que ubicar al individuo o posicionarlo para el trabajo, ¿sí? No solamente es darle la comodidad al individuo que voy a intervenir, sino que también ustedes tienen que pensar en la comodidad de ustedes y en la seguridad, digamos, corporal de ustedes en la manipulación que hacen. Si yo tengo una camilla muy alta y yo soy muy bajita, ¿será que yo puedo hacer una manipulación adecuada? ¿Puedo hacer una presión adecuada para trabajar? Pues posiblemente no. Entonces, de ahí también las herramientas y los elementos que nosotros utilizamos cotidianamente, pues tenemos que adaptarlos, vuelvo y les digo, no solamente para la seguridad y el beneficio del individuo, sino para la seguridad y obviamente el trabajo acertado de lo que vamos haciendo, ¿cierto? Entonces esto es bien importante. Si tomara yo aquí el ejemplo de esta zona anterior o ventral, que es un área que yo también, digamos, podría trabajar para hacer manipulación o masaje, ¿qué vamos a encontrar? Lo que les estaba diciendo. En esta área yo puedo dividir, digamos, en dos grandes secciones. Una sección que sería el área torácica y otra sección que sería el área abdominal. ¿Quién me divide anatómicamente esta disposición real? Una musculatura que tenemos aquí en esta parte intermedia que se llama el diafragma, que es el que me permite dividir las estructuras torácicas de las estructuras abdominales. Pero ¿qué hay del trabajo si yo voy a hacer una acción sobre el área torácica? Que me voy a encontrar con unas estructuras, digamos, tope. ¿Y cuáles son esas estructuras tope? Las costillas, los cartílagos costales y el esternón. ¿Y por qué hacemos esa claridad? Porque a pesar de que vimos que los huesos serían, digamos, casi los tejidos un poco más profundos, en esta área o en esta parte que vamos a encontrar, que aquí los huesos están de característica superficial. Y en algún momento dado, pues cuando yo vaya a hacer la manipulación, pues obviamente eso me va a afectar el desarrollo de la técnica. ¿En torno a qué? A la presión que debo ejercer y obviamente a la dirección del masaje, ¿sí? Entonces, bien importante. Diferente a lo que pasaría con la zona abdominal. ¿Qué pasa con la zona abdominal? Que a pesar de que es un área muy amplia, ¿cierto?, no van a encontrar ustedes unas estructuras óseas que impidan hacer de manera eficiente un masaje aquí. ¿Qué van a encontrar si diferenciar? Que las estructuras musculares que vamos a encontrar en esta área o en esta pared, digamos, son músculos de característica muy tensa y muy fuerte. Y van a encontrar que algunos de esos músculos, en este caso particular, este más superficial que se llama el recto del abdomen, ¿qué tiene de particular? Es una secuencia de músculos o fibras musculares, tendón intermedio, músculo, tendón, músculo, ¿cierto? Es esa relación la que vamos a tener. Y eso lo tengo que tener claro para el tipo de manipulación que voy a hacer. ¿Cómo está la orientación de las fibras? Verticales.
O sea que en ese caso, si yo quisiera hacer énfasis sobre esta musculatura, pues obviamente el tipo de estimulación, ¿cómo tendría que ser? En la dirección de las fibras musculares. Pero adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar? Que en esta gran pared encontramos otros músculos y podemos ver, digamos, estos que están en este costado. Y esos músculos que están en este costado, digamos, son dos grandes paquetes de músculos, unos más superficiales y otros más profundos. A estos paquetes de músculos son los que llamamos los oblicuos. ¿Y por qué se llaman así? Por la disposición de sus fibras. Sus fibras son oblicuas. O sea que la dirección o el desplazamiento, la manipulación tendría que ser en ese sentido. Que en este caso, esos serían los oblicuos externos, y si yo quitara esa parte o ese paquete de músculo, pues encontraría otros más abajo que se llaman los oblicuos internos, que van a ser, digamos, también contención de ello. Y en plano más profundo, ¿qué vamos a encontrar debajo de esos músculos? Otra musculatura que pertenece al grupo de los abdominales, que se llama el transverso del abdomen. ¿Y por qué creerán que se llamará transverso del abdomen? Porque la disposición de las fibras es de característica horizontal. O sea que uno podría encontrar aquí, por la disposición de los músculos, que en esta zona tengo fibras verticales, fibras oblicuas y fibras transversas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, digamos, esa diferencia. Si yo hago una acción o una presión mayor a esta estructura, ya voy a encontrar órganos internos. Y me imagino que ustedes han escuchado que hay masajes, digamos, especializados para todo lo que es movilidad de la estructura intestinal. ¿Y qué me interesa de ahí saber? ¿Cuál es la disposición que tiene ese intestino? Concretamente el intestino grueso, ¿cierto? Porque entonces allá hablamos de lo que es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y en la dirección que yo haga el masaje, pues se supone que voy a generar un efecto, y es favorecer la movilidad del tránsito intestinal. Si yo no sé para dónde es el tránsito intestinal y lo hago para el otro lado, pues obviamente posiblemente el efecto puede ser contraproducente a lo que estoy haciendo. Ahí yo estoy encontrando más herramientas para identificar o reconocer la importancia de conocer la anatomía. Que si yo hago una presión más izquierda o derecha, ¿qué órgano voy a encontrar? Si hago una presión más derecha superior, ¿qué voy a encontrar? El hígado. Que si voy a hacer una presión más de característica izquierda, pues voy a encontrar más el páncreas, ¿sí? El estómago. Entonces yo tengo que reconocer, digamos, esas estructuras para poder enfatizar en esas características. Y con respecto a las estructuras óseas, ¿qué quiero aquí resaltar? Que en el cuerpo tenemos unas estructuras óseas de realce, que normalmente me sirven para límites, para unas manipulaciones. Por ejemplo, ¿quién me da un límite de manipulación? La clavícula y la escápula, específicamente la espina de la escápula. Si yo voy y miro esto, es casi una manera de decir que hasta ahí yo hago el masaje y cambio la dirección, ¿cierto? Hasta ahí va a ese punto y hasta ahí voy a desarrollar esa característica. Si yo fuera, por ejemplo, a hacer acción o intervención de la musculatura cervical en algo que se planteaba como posiblemente sean tensiones musculares, que esas tensiones musculares suscitan dolor, ¿yo cómo puedo hacer más eficiente el trabajo de esa técnica? ¿Cómo podría yo hacerla más eficiente? Aparte de hacer, digamos, un buen masaje en la dirección de las fibras. La inclusión del estiramiento, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes han visto que hay unas estructuras que se han diseñado, por ejemplo, ¿para qué? Para que el individuo recline su cabeza, posicione, haga un apoyo sobre el área frontal, digamos, para que esté cómodo, y ahí vienen las sillas especiales, ¿para qué? Para que él no quede allá en dificultad de su respiración, sino que va a haber un aditamento que me va a permitir que el individuo pueda respirar sin ningún inconveniente. ¿Qué estoy haciendo cuando yo le pido que haga esa postura o que adopte esa postura? Estoy partiendo de que estoy elongando la musculatura. Y si yo elongo la musculatura, cuando yo ya haga la técnica del masaje, pues se va a volver mucho más eficiente el trabajo que estoy haciendo. ¿Qué estoy aprovechando ahí? La anatomía de los músculos.
Porque normalmente estos músculos, ¿cuál es su acción? Permitir que la cabeza no se nos caiga, ¿cierto? Permitir que la cabeza esté posicionada o que la llevemos hacia atrás. Pero como lo que yo quiero es distensionar el músculo, elongarlo y disminuir la tensión que tiene, ¿qué tengo que hacerle al músculo? Ponerlo en elongación, que su origen y su inserción que haga, se estire. Y la mejor forma de estirar, ¿cuál puede ser? Pues una postura puede ser completamente reclinado hacia adelante, o si yo quisiera, lo inclino hacia un costado o hacia el otro. Ya si yo cambio la orientación de inclinación, miren, voy a trabajar otros músculos diferentes. ¿Qué estamos aprovechando ahí? La disposición de las fibras, la orientación de los músculos para hacer este tipo de trabajo. Y estos músculos, miren que la mayoría de ellos, ¿a dónde van a insertarse? Aquí, en la escápula. Por eso, si yo quisiera hacer mucho más eficiente el trabajo de masaje, ¿qué me tocaría hacer? Hacer trabajos de movilización escapular. ¿Para qué? Para quitar las adherencias que tenemos en este punto y que la tensión y que la relajación de la musculatura sea mucho más eficiente. O sea que yo tengo que saber de dónde están partiendo y a dónde están llegando para saber si posiblemente tengo que hacer otro tipo de incorporación adicional, ¿cierto? Entonces, ahí ¿qué nos interesa saber? ¿Por qué me interesa esa estructura ósea? ¿Por qué me interesa ese hueso? Porque yo puedo hacer movilidad de la escápula y tratar de disminuir la fibrosis que pueda haber en la parte baja de ella, que puede ser suscitador de esos elementos de tensión que estamos viendo. Otro ejemplo para representar la importancia del reconocimiento de la anatomía o de la claridad anatómica de lo que estamos viendo. Lo otro que les decía, ¿qué otras estructuras de realce vamos a encontrar? La columna vertebral. Entonces vienen todo el tipo de comentarios y supuestos que dicen si debo o no debo hacer masaje sobre la estructura, cómo lo tengo que hacer, cómo tengo que manipular, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que si yo hago o paso mi mano sobre esas estructuras, básicamente, ¿qué voy a encontrar? Solo topes óseos, solo estructuras óseas. ¿Qué quiere decir? De ahí la determinación que el masaje en esta zona, ¿cómo tenga que ser? En la zona paravertebral, o sea, al costado de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el efecto directo sobre ella no va a ser significativo. Va a ser significativo en el área adyacente a esa columna. Y no solamente a un solo lado, sino de manera bilateral, a ambos costados. Y si yo quiero que el efecto sea mayor, pues tengo que hacerlo desde la conexión superior o la base del cráneo hasta la parte baja del sacro. Vuelven y piensen que el músculo no es uno, es una acción de grupos musculares, hay una cadena muscular acá y la tensión que refiere a uno es una tensión que se ve irradiada a los otros grupos musculares que hacen la misma tarea o que hacen la misma acción. ¿Listo? Lo otro que les decía, ¿se acuerdan que acá en la parte baja les decía que normalmente los músculos se conectan a las estructuras óseas por tendones de manera común y otros se pegan directamente a cartílagos? Por ejemplo, esta musculatura que ustedes ven acá, que es de la parte posterior, ¿qué tiene de significativo? De que la unión al hueso lo hacen por un gran tendón, que es este que están viendo ustedes acá. Entonces, si ustedes hacen esa manipulación, ¿qué van a encontrar? Que cuando hacen una técnica ya están pasando a otro tejido distinto. Es diferente hacer la técnica aquí en la fibra muscular a que yo lo haga directamente sobre el tendón. Y normalmente, ¿qué pasa con el tendón? Las fibras o la organización de las fibras de los tendones generalmente son alineadas en la forma que tiene el tendón. Querría decir que este tendón, que se llama el tendón de Aquiles, la disposición o el trabajo del tendón, ¿cómo tendría que hacerse? De manera lineal, de manera horizontal, ¿cierto? Distinto a que yo quiera hacer un estímulo tendinoso, que el estímulo tendinoso, ¿qué sería? Hacer presiones sobre el tendón, y al hacer presiones sobre el tendón, yo lo que estoy
estoy haciendo es mandándole el mensaje a ellos, ¿para qué? Para que se relajen. Ahí yo tengo que saber eso para poder tratar de generar un efecto que sea, digamos, atribuible a lo que yo estoy tratando de buscar, que es básicamente eso. Entonces fíjense cómo las estructuras anatómicas, y vemos, digamos, diferencias no solamente a nivel anterior sino posterior, pues obviamente van a ser significativas, y eso que aquí pues está digamos aminorado, se ha quitado lo que es el tema de la piel, ya viendo la importancia que tiene la piel como elemento inicial de percepción, digamos, del estímulo que estamos trabajando con la parte del masaje.